Solo hay dos maneras en que alguien desaparece. O lo planeó o algo lo detuvo. Porque la gente no desaparece así como así, no en pleno día, no en su propio vecindario, y definitivamente no en un trayecto tan corto. Pero Jason Jolkowski sí lo hizo. Salió de su casa para ir a trabajar, caminó por una ruta que conocía de memoria, y en algún punto entre la puerta de su casa y una preparatoria a solo unos minutos, fue borrado. Fue como si hubiera entrado en un vacío y nunca hubiera salido. Y lo que hace que este caso sea tan inquietante es que lo que le pasó a Jason ocurrió lo suficientemente rápido y limpio como para que nadie viera nada. Jason Jolkowski no solo desapareció. Él era exactamente el tipo de persona que esperarías que llegara a casa. Era callado, responsable y el tipo de chico que hacía todo lo posible por ayudar a los demás. A veces más de lo que debería, y ese es el detalle que importa, porque si alguien como Jason desaparece sin dejar rastro, surge una pregunta mucho más oscura. ¿Alguien se aprovechó de eso? Jason Jolkowski nació en Grand Island, Nebraska, hijo de James y Kelly Jolkowski. Era un chico inteligente con un sueño muy específico. Quería ser DJ. Incluso trabajaba en la estación de radio local donde se hacía llamar JJ el DJ. Y por lo que dicen, le encantaba. Ahora, Jason también tenía una discapacidad de aprendizaje, lo que significaba que procesaba las cosas un poco más lento que la mayoría de las personas, especialmente en situaciones caóticas o con muchas distracciones. Pero nunca dejó que eso lo definiera, y no es como si necesitara ayuda para vestirse ni nada por el estilo. Simplemente le tomaba un poco más de tiempo que a los demás entender las cosas, lo cual es perfectamente razonable. Pero la gente lo recuerda por algo completamente diferente. Jason tenía un conocimiento casi obsesivo de las estadísticas deportivas. Era el tipo de persona que podía recitar datos, nombres y números como si fuera algo natural para él. Según su familia, su memoria para ese tipo de cosas era increíble. También estaba trabajando en un restaurante Fazoli's local en Omaha, tratando de ahorrar dinero para poder regresar a la universidad después de verse obligado a abandonar sus estudios por problemas económicos. No era donde quería estar a largo plazo, pero su vida tampoco se estaba desmoronando. Tenía un plan, un rumbo, y tenía personas que se preocupaban por él. Por eso lo que pasó después no tiene ningún sentido, porque un día Jason se fue al trabajo y simplemente nunca regresó. Era el 13 de junio de 2001 y la última vez que vieron a Jason fue cuando salió de su casa en la calle 48 y Pinckney, en el barrio Benson de Omaha. En ese momento, en realidad vivía con sus padres, y recibió una llamada de Fazoli's, el restaurante, preguntándole si quería trabajar un par de horas extra, y esto fue alrededor de las 10:30 de la mañana. En ese momento, Jason no tenía ningún plan, así que dijo que sí y se preparó para ir a trabajar. Y no sé si ya lo mencioné antes, pero Jason usualmente trabajaba el turno de la noche en el restaurante para la cena. Pero esta era una gran oportunidad y no quería dejarla pasar. Así que salió por la puerta principal, metió los botes de basura desde la banqueta y se fue a Benson High School. Ahora, sé que eso puede sonar raro, pero la razón por la que fue a la escuela fue porque su auto estaba en el taller para reparaciones y había hecho arreglos para encontrarse con un amigo que lo iba a ver en la preparatoria y luego lo llevaría al trabajo desde ahí. Ahora, para poner las cosas en perspectiva, Fazoli's estaba a unas 4 millas de la casa de Jason y él estaba más que dispuesto a caminar esa distancia para ir al trabajo. Pero al final, su compañera de trabajo, Teresa, vino en su ayuda y se ofreció a llevarlo al restaurante. Ahora, Jason ya le había informado a sus padres sobre este plan también. Kelly también se sintió aliviado de que no tuviera que caminar tanto solo para llegar al trabajo, especialmente sin un auto. Y su sentido de la orientación, honestamente, era un poco malo. Así que ese era el plan, y Jason siguió su camino felizmente. Pero en la Benson High School pasaron los minutos y Jason no se reunió con Teresa. Ya eran las 11:45 en ese momento, y Jason había salido de su casa alrededor de las 10:45. Esto era mucho tiempo para una simple caminata de 8 cuadras. Debería haber llegado en unos 20 minutos como máximo, y eso si se entretenía en el camino. Bueno, después de esperar unos minutos más, y aún sin señales de Jason, Teresa hizo lo más obvio. Llamó a la casa de los Jolkowski. En la casa, el hermano menor de Jason, Michael, contestó el teléfono y al principio fingió ser Jason, comportamiento típico de un niño. Bueno, al principio Teresa estaba confundida, pero pronto se dio cuenta de que la persona al teléfono no era Jason, sino simplemente su hermano menor. Y le explicó lo ansiosa y preocupada que estaba porque Jason no se había presentado.
Así que Michael confirmó que vio a Jason salir de la casa casi inmediatamente después de recibir esa llamada de Fasolis. Ahora, había pasado cerca de 1 hora desde que salió de casa en este punto y todavía no se había encontrado con Teresa en la escuela. Así que después de todo este tiempo, ¿dónde podría estar? Bueno, nadie lo sabía en ese momento, pero pronto el pánico empezó a apoderarse de todos cuando oscureció y Jason todavía no estaba en casa. Tampoco llegó al trabajo. Ahora, no estoy diciendo que faltar al trabajo sea algo tan raro. A cualquiera le puede surgir algo de último minuto y simplemente no presentarse, pero aún así, si algo urgente le hubiera pasado, al menos le habría avisado a Teresa para que no tuviera que esperarlo. Además, ni siquiera se puso en contacto con sus padres ni con su trabajo. Simplemente desapareció. Nadie había sabido de él desde que salió por la puerta principal de su casa. Bueno, pasaron las horas, y ahora ya casi habían pasado 24 horas, un día completo después, y todavía no había señales de Jason. Ahora, sus padres empezaban a preocuparse seriamente, pero tuvieron que dejar pasar ese periodo de 24 horas antes de sentir que podían reportar la desaparición de Jason, quien ya era un adulto, y eso fue lo que hicieron. Ahora, la policía tomó el reporte y realizó las preguntas habituales. Pero ya sabes cómo van estos casos. No comenzaron la búsqueda de inmediato y trataron a Jason como alguien que se había ido por su cuenta. La familia de Jason se sentía desesperada en esta situación, principalmente porque la policía no estaba realizando búsquedas inmediatas ni siguiendo el protocolo. La mamá de Jason se sentaba junto al teléfono todo el día, todos los días, esperando cualquier noticia que le diera esperanza. No quitaba la vista de la puerta principal. Estaba asustada por su hijo. En sus propias palabras, se sentía entumecida y pensaba que no volvería a sentirse bien hasta ver a Jason en persona. A la policía de Omaha le tomó 10 días empezar a tomarse en serio su desaparición y dejar de tratarlo como a un joven rebelde que solo quería alejarse de todo. Pero la cosa es que Jason no tenía ninguna razón para irse. Pronto iba a empezar un nuevo trabajo, y ese trabajo le ofrecía un programa de colegiatura, lo que significaba que por fin podría retomar sus estudios universitarios, que había dejado en pausa por problemas económicos. Su vida estaba mejorando, o sea, claro, no era lo ideal en ese momento porque había dejado la universidad, pero había una luz al final del túnel. Entonces, ¿por qué dejaría todo lo que estaba a punto de comenzar y simplemente se iría a otro lugar? ¿Y a dónde iría siquiera? Bueno, otro detalle muy extraño fue que nunca recogió su auto del taller, ni tampoco ninguno de sus cheques de pago de Fasolis. Bueno, sus padres visitaron la estación de policía incontables veces durante esos 10 días y hablaron con la policía para que comenzaran las búsquedas de su hijo desaparecido, quien claramente no era alguien que se había escapado de casa. Bueno, finalmente, después de esos 10 días, la policía cedió, y el 23 de junio de 2001, la policía realizó una búsqueda en el vecindario. Los oficiales usaron todos los recursos disponibles que tenían. Búsquedas a caballo, búsquedas aéreas en áreas boscosas cercanas, búsquedas equipadas con tecnología infrarroja. Se utilizó todo con la esperanza de encontrar a Jason o al menos alguna pista sobre dónde podría estar. Pero el elefante en la habitación era el hecho evidente de que la policía dejó pasar mucho tiempo en nombre del protocolo antes de siquiera comenzar a buscarlo seriamente. Él podría estar en cualquier lugar, incluso en un país completamente diferente a estas alturas. La policía buscó en la misma ruta que tomó Jason el día que fue visto por última vez. Pero no había señales de nada. Jason básicamente había desaparecido y se esfumó por completo. La policía incluso habló con Teresa, y ahora no sospechaban de Teresa como tal, pero necesitaban cubrir todas y cada una de las pistas disponibles en ese momento. También hablaron con sus empleadores y compañeros de trabajo para ver si había algo sospechoso sobre él en los días previos a su desaparición. Pero no había nada. Y si algo le molestaba a Jason, seguro que no lo dejaba ver. Pero tomaron declaraciones de todos. Pero el caso llegó a un callejón sin salida bastante pronto. 11 días después, era 24 de junio, el cumpleaños número 20 de Jason. Pero no había nada que celebrar. Lo que debería haber sido un momento feliz y memorable para Jason y su familia, no lo fue en absoluto. 11 días antes de su cumpleaños, un joven desapareció. Y no había nada que realmente guiara a la policía en la dirección correcta. Como en cualquier caso de persona desaparecida, se estableció una línea para recibir pistas, y la policía verificó activamente cada pista creíble que recibieron. La policía, así como la familia de Jason, dependían mucho del público para que proporcionaran cualquier información que tuvieran.
Obviamente, también se revisaron las cámaras de vigilancia en la escuela y la policía no vio que Jason llegara a la escuela. La cámara de la escuela también fue la razón por la que Teresa fue exonerada de cualquier sospecha persistente por parte de la policía. Mira, ella fue la última persona en tener contacto con Jason y se suponía que él se iba a reunir con ella. Pero cuando se revelaron las grabaciones de la escuela, Teresa estaba tan sorprendida por la ausencia de Jason como todos los demás. Ella realmente estaba esperando a Jason en la preparatoria y no pudo haber tenido nada que ver con la desaparición de Jason. Así que ahora había una cosa clara. Algo le pasó a Jason, específicamente en su camino a la escuela. No sabían qué, pero necesitaban averiguarlo. Así que durante los siguientes días, la policía realizó búsquedas en lugares públicos grandes, incluyendo el Parque Estatal Mahoney. Una de las pistas que recibió la policía los llevó precisamente a ese parque porque, según la persona que dio la pista, Jason frecuentaba esa zona, pero, de nuevo, no encontraron nada. No había pistas, ni evidencia, ni señales de que él hubiera estado alguna vez en esa zona. Toda la comunidad estaba aterrorizada en ese momento. Habían pasado semanas desde que desapareció y simplemente no había nada. Había carteles pegados por todas partes, y la iglesia a la que iba casi todos los días y donde era voluntario, lo único que se les ocurrió hacer fue atar listones amarillos en los árboles y postes en recuerdo de Jason. Todos solo esperaban y rezaban para que Jason estuviera bien. Pero así simplemente pasó aún más tiempo. Y a medida que pasaba el tiempo, todos empezaron a especular. Para este momento, los rumores y teorías ya habían comenzado a circular. La primera teoría, que casi nadie cree, es que Jason se fugó, que estaba bajo algún tipo de estrés. Su vida se estaba desmoronando después de dejar la universidad y no tener dinero para perseguir sus sueños académicos, así que simplemente huyó de todo. Ahora, hay un par de razones por las que la gente no cree en esta teoría, obviamente. Primero que nada, Jason no estaba nada preparado para irse por su cuenta. Solo tenía como $100 con él la última vez que lo vieron. No se llevó ninguna de sus pertenencias y también dejó su auto, que si me preguntas, es esencial si alguien está tratando de alejarse de todo. Por lo menos necesitas un auto si no tienes dinero para un boleto de autobús o de tren. Y Jason realmente no tenía. Además, solo se llevó su ropa de trabajo. Y en lo personal, no creo que alguien vaya a huir con su ropa de trabajo. El tipo solo iba a trabajar. Si fuera a huir, no necesitaría otra camisa. Además, el resto de su ropa seguía en su casa. Ni siquiera empacó una bolsa para huir. Y realmente no le dio a nadie la idea de que estaba harto o cansado de algo y que quería simplemente levantarse e irse así, un miércoles cualquiera. Además, Jason amaba a su familia. Siempre ponía a su familia y seres queridos primero. Este tipo colgaba el teléfono con sus amigos para arropar a su hermanito por las noches. Si eso no demuestra que amaba a su familia, entonces no sé qué lo demuestre. No parece ser el tipo de persona que quisiera que su familia y seres queridos estuvieran preocupados y llenos de miedo por encontrarlo desaparecido. Simplemente no tiene sentido. Pero ese es el asunto con todo este caso. Nada de esto tiene sentido. Se cree ampliamente que, de camino a la preparatoria Benson para encontrarse con Teresa, Jason fue trágicamente atropellado por un vehículo. Ahora, a esta teoría se le suma otra teoría. El accidente pudo haber ocurrido de dos maneras. La primera posibilidad es un poco descabellada, pero escúchame. Se cree que Jason sufrió heridas en la cabeza y tal vez quedó amnésico. Ahora, sé que es muy poco probable que esto suceda y se debate mucho en línea si esto es cierto o no, pero aquí es donde estamos. Esta teoría especula que Jason sigue vivo, pero como ahora tiene amnesia, está en otro lugar, posiblemente en otro estado, y nadie sabe dónde puede estar porque ni siquiera él sabe quién es. Pero el otro lado de esa misma teoría del accidente trágico es bastante oscuro. Se cree que si Jason no tiene amnesia, lo más probable es que el accidente haya causado su fallecimiento. Y por miedo a ser atrapado por la policía, el conductor del vehículo simplemente se deshizo del cuerpo de Jason en tiempo récord. Ahora, esta teoría también tiene algunos puntos cuestionables. Por ejemplo, era pleno día. ¿Cómo es posible que nadie haya visto que este accidente ocurriera afuera de su casa o negocio mientras él caminaba por ahí? La ruta que Jason tomó estaba llena de casas y otras propiedades, así que la posibilidad de que nadie haya visto que algo así ocurriera es algo increíble. Pero además, la última vez que revisé, los accidentes no son precisamente silenciosos. Hay conmoción, especialmente si el incidente ocurre en un lugar que tiene varias casas a la izquierda y a la derecha. Es extraño que nadie haya visto o escuchado que un auto lo atropellara.
Además, el conductor o agresor debió haber trabajado contrarreloj para intentar meterlo en su auto, asimilar la situación, deshacerse de la evidencia y luego escapar antes de que alguien saliera de su casa para presenciarlo. Simplemente parece poco probable. Pero la otra teoría, la que la mayoría de la gente empieza a creer, es la teoría del secuestro. Esta teoría especula que Jason fue atraído a la casa o al auto de alguien mientras iba camino a la preparatoria y que fue secuestrado y posteriormente asesinado trágicamente. De hecho, el Departamento de Policía de Omaha ahora ha registrado el caso de Jason como un homicidio. Así que puede que estén en lo cierto con esto, pero la gran pregunta es ¿por qué Jason en particular? La zona donde vivía Jason era una zona donde abundaban el trabajo sexual y otras actividades delictivas asociadas. Así que se especula que este pudo haber sido el trágico final de la vida de Jason, pero no lo sabemos con certeza. Es desgarrador pensar que, si este fuera el caso, Jason simplemente perdió la vida mientras iba al trabajo, haciendo algo que hacía casi todos los días. Era solo un día normal para él, y es increíblemente triste, pero incluso esta teoría tiene un par de ángulos más. El primero es que Jason fue secuestrado en un auto. Jason era conocido por ser amable, confiado y servicial hasta el extremo. Así que no es raro para él simplemente detenerse y ayudar a alguien que tal vez le pida ayuda. También se especula que tal vez fue atraído al auto de alguien bajo falsas pretensiones y luego lo secuestraron antes de quitarle la vida más tarde. Algunos también creen que pudo haber sido atraído a la casa de alguien. Pudo haber sido atraído a la casa de cualquiera en esas 8 cuadras, pidiéndole que arreglara algo en la casa o algo por el estilo, y luego pudo haber sido incapacitado. Pero el punto es que habría sido casi imposible derribar a Jason si estaba alerta. Era un tipo grande y alto, y sabía cómo protegerse. Así que, a menos que estuviera en una situación donde pudiera bajar la guardia fácilmente y dar la espalda sin esperar peligro, habría sido difícil para el agresor dominarlo solo por la fuerza. Esta teoría también lleva a un escenario hipotético muy extraño y aterrador. ¿Y si esto fue obra de alguien que lo conocía? Porque, ¿de qué otra manera sabrían que Jason tenía un corazón de oro y estaba dispuesto a confiar en cualquiera que estuviera en problemas? De nuevo, tal vez estoy exagerando, pero si esto fue obra de alguien que lo conocía, es aún más oscuro pensarlo. El hecho de que cualquiera pueda aprovecharse de la bondad y la confianza de alguien así es escalofriante. No está claro si la policía ha revisado todas las casas que estaban en la ruta que tomó Jason y donde incluso fue visto por última vez, porque realmente no hay información que se haya hecho pública hasta ahora. Ahora, había muchos delincuentes graves viviendo en este mismo vecindario que Jason. Así que es posible que Jason haya sido víctima de esta red de actividades criminales. Y de nuevo, no está claro si esta teoría tiene algo de verdad, pero en este momento, las teorías es todo lo que tenemos. Pero por último, una teoría que involucra a los abusadores también es ampliamente discutida entre los usuarios de Internet. Mira, cuando Jason estaba en la escuela, fue víctima de acoso escolar debido a su discapacidad de aprendizaje. Se especuló que los abusadores de Jason podrían haber tenido algo que ver con su desaparición y su posterior fallecimiento. Pero también vale la pena mencionar que Jason ya no iba a la escuela desde 1999. Según su mamá, Kelly, después de ese tiempo ya nadie lo molestaba. Y si alguien lo estaba molestando, él no se lo mencionó a sus padres, lo cual sería algo extraño porque ellos compartían todo entre sí. Hasta el día de hoy, Jason Jolkowski aún no ha sido encontrado, ni con vida, ni su cuerpo. Ya han pasado 2 décadas y media desde que Jason salió de su casa para ir a trabajar en un turno temprano y no llegó a Fasolis. Además de eso, no regresó a casa. Los investigadores en el caso de Jason creen que casi con certeza hubo juego sucio involucrado, pero 25 años después todavía no tienen respuestas, ni sospechosos, ni siquiera una persona de interés. Se cree firmemente que fue secuestrado en ese momento, ya sea por un vecino o por una persona al azar en un auto, y su destino sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. El Departamento de Policía de Omaha continúa investigando el caso, aunque hayan pasado los años. Pero lo más trágico es que la familia de Jason no tiene respuestas y no tiene ningún tipo de cierre. Solo pueden esperar que el caso de su hijo se resuelva y llegue a su fin. Y todavía viven cada día en agonía e incertidumbre, en esa montaña rusa de esperanza y desesperación, tratando de encontrar las respuestas a preguntas que los dejaron atónitos en junio de 2001.
A raíz de la desaparición de Jason, sus seres queridos hicieron varias cosas para mantener su caso vigente, así como para evitar que otras personas se convirtieran en víctimas y revivieran el mismo trauma con el que los Jolkowski viven cada día de su vida. Kelly y James fundaron el proyecto Jason, que ayuda a las familias con seres queridos desaparecidos a sobrellevar esas desapariciones y les enseña qué hacer para tratar de buscar ayuda. La familia también creó un sitio web independiente llamado missingjason.com, y esto se hizo en una época en la que el Internet todavía era bastante nuevo. Así que es muy loable que la familia de Jason haya hecho un esfuerzo tan grande para aprender algo nuevo solo para crear un sitio web para su hijo. Pero hablando de Internet, en 2005 también la legislatura de Nebraska aprobó la ley de Jason, que proporciona una base de datos estatal en línea para personas desaparecidas. Esto también fue específicamente gracias a los esfuerzos de la familia de Jason. Kelly también recibió el premio Voluntaria para las Víctimas por parte del fiscal general de los Estados Unidos, Eric Holder, 5 años después de los hechos, en 2010 por su trabajo apoyando a las familias de personas desaparecidas. La verdad es que el caso de Jason podría no estar resuelto todavía. Pero lo que la familia de Jason está haciendo es mantener vivo su nombre y su legado, y eso es realmente admirable, y solo espero que estén lo mejor posible en momentos como este. Es increíble ver que su familia, a pesar de nunca haber encontrado a su hijo, ha podido convertir su tragedia y su memoria en algo asombroso para otras familias que también tienen seres queridos desaparecidos. Y aunque puede que aún no hayan podido traer a su hijo de regreso a casa, aún así han ayudado a salvar innumerables vidas y a reunir a muchas familias. Y al final de todo, eso cuenta para algo.